Ahora, Luis, tú también en la nota de Hildebrand mencionas, ¿no? Castillo tiene que buscar un respaldo político más amplio, una alianza que abarque al centro y a la izquierda moderada. Más abajo, el presidente Castillo debe convocar a gente de primera calidad, honesta. Mi pregunta es que, claro, aquí en el Perú, me acuerdo incluso cuando hubo un intento de frenar la disolución del Congreso, le cayó palo a Salvador de Solar, a Juan Cheput, a Luis Galarreta, porque de los dos lados lo acusaban de traición. Cuando se negocia y los acuerdos políticos van encima de la mesa, esa es la esencia de la política. Entonces, claro, aquí de alguna manera le han dado un respaldo en nombre de la estabilidad, pero el compromiso no va más allá, y luego vemos a un Acuña que no sé, quiere engañar a la ciudadanía diciendo que lo que ha hecho no es lo que parece, sino es otra cosa, y que más bien los otros partidos son los que se han trepado al carro del gobierno. ¿Qué se puede hacer dentro de la incapacidad del presidente, pero al mismo tiempo esta posición y este juego un tanto artero, ¿no? De políticos como Acuña, Acción Popular, que finalmente no dice a qué se ha comprometido el presidente con ellos? Claro, eso tiene que ser sobre la mesa, sí. Yo creo que si el presidente se sesga para un lado, que no va a ser la ultraderecha, podría ser la ultraizquierda o el sector caviar, rompe el equilibrio. Digamos, si alguno de esos sectores tuviera 60% del Congreso, tuviera 60% de apoyo de la ciudadanía, perfecto, es representativo, ya con eso hace mayoría y eso le da gobernabilidad al país, ¿de acuerdo? Pero si no es esa la situación, requiere socios políticos de una manera más amplia, pero no como ahora, que ha sido todo bajo la mesa, ha sido todo tras bambalinas, con gente que estaba en contra de la vacancia y que luego deslindaba del presidente, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy abierto, y en esa opción no entran los extremos, porque cualquier extremo impide que entre lo demás. Al no entrar los extremos tienes una opción de una asociación política más amplia de distintos sectores, y eso no solamente en el Congreso, sino que fuera del Congreso, donde hay muchas instancias de actividad política en el país. Eso es uno. Y dos, es rodearse de gente capaz. Y eso no es ideológico, sea de izquierda, de derecha, de centro. Todo el mundo sabe que para que una organización funcione, una empresa, una familia, un país, lo que sea, tiene que haber gente capaz. Y el mundo está gobernado así. La China, ¿por qué ha dado un impulso económico? Porque economistas e ingenieros tomaron las riendas políticas del país. Ya no eran filósofos. Bueno, yo no tengo nada contra la filosofía, todo lo contrario, ¿no? Pero digamos que ahí se requiere gente capaz para dirigir administrativamente, políticamente al país. Y él no se rodea de gente capaz, se rodea de gente incapaz. Hace todo lo contrario. En cualquier parte del mundo, Cristian, para un puesto de trabajo te evalúan, te recontraevalúan, te piden grados, títulos, posgrados, experiencia, etcétera. Creo que te piden hasta que si sabes tocar instrumentos, no sé. Pero acá no. Acá estás vinculado a organismos de Sendero Luminoso, acá no tienes una formación profesional que te habilite para la gestión pública y te entregan los cargos más altos. Entonces, ese es un gobierno de la mediocridad. Tiene que rodearse de la mejor gente para gobernar. Eso cualquiera lo sabe. Mira, a Toledo se le criticaba muchas cosas, sí, pero puso buenos ministros, puso buenos funcionarios públicos y el país se recuperó de la debate económica. Ahora, Luis, pero perdón, una duda, porque claro, un poquito la frase, ¿no? Hazte fama y échate a la cama. Entonces, si el presidente ha tomado estas decisiones y ha manejado al país como lo ha manejado en estos 4 meses, me imagino que antes de convocar, porque esa convocatoria me parece que nadie, o sea, ¿quiénes aceptarían ir a conformar un gabinete con el señor Pedro Castillo si es que antes el señor Pedro Castillo no deja claro que él cambia su manera de ser y que finalmente va a convocar no por temas de amiguismo, de pago de favores, etcétera, sino justamente a los mejores? ¿Por qué tendrían que aceptar los mejores ahora una invitación del señor Castillo? Claro, para que te aceptes, es verdad, no, ahora no te acepta nadie, o muy pocos, ¿no? O gente incapaz que no tiene sitio en ningún lugar y ahí se suben a este coche, ¿no? Primero tiene que generar confianza, tiene que establecer confianza, poner un presidente del Consejo de Ministros que sea alguien confiable, que no esté vinculado
directa e indirectamente a Sendero Luminoso ni a sus tantos organismos de fachada que no haga apología al terrorismo ni que vote en contra de la cremación de los restos de Abimael Guzmán, para comenzar, y luego poner ministros que generen confianza, no que hayan salido de ese cómic que había antes, no creo que lo recuerdes tú. Claro, pero malos, Luis, perdón, pero entonces lo que planteas, en lo cual yo coincido, es que, claro, el presidente no solamente tiene que empezar a convocar a gente distinta, sino que de alguna manera tiene que reconocer sus limitaciones y ceder poder a un primer ministro, primera ministra, ¿no? Dependiendo, que finalmente le quite un protagonismo al presidente, porque él tendría que haber ya asimilado que no tiene las capacidades y que tiene que buscar un primer ministro que finalmente lo ensombrezca, valga el término, para beneficio del país, y que este primer ministro sí pueda convocar dentro de la autonomía que tiene en el gobierno a gente capaz que sí le aceptaría. Me parece que, claro, ese tema de convocar a mejores cuadros pasa por esa condición previa. 100% de acuerdo. Y tenemos un antecedente, Cristian, no muy lejos en el tiempo, en la historia. En un momento en que las cosas estaban muy complicadas hace unos años, para Ollantumala puso a Cateriano, y Cateriano hizo bien las cosas. Tuvo liderazgo, fue un buen vocero del gobierno, hizo coordinaciones necesarias y logró dar estabilidad al país, ¿no? Y el presidente pues bajó el periscopio y navegaba por debajo de las aguas, mientras el otro estaba ahí en la superficie haciendo lo que tenía que hacer. Entonces sí, es una buena salida, pero para eso se requiere capacidad política, ¿no? Que en ese momento la tuvo Ollantumala, había aprendido lo que era la política en un sentido de estadista, no de revoltoso, que es muy diferente la política del revoltoso con la política del estadista. Correcto. Ahora, esperemos pues que un día Castillo aprenda y deje de ser un revoltoso y comienza a ser un estadista, un hombre de Estado, ¿no? Ya no es el jefe de una agrupación, banda, iba a decir, mira que la sociedad cometer, de maestros que está saboteando la educación en el país, ¿no? Ni tampoco con estos gremios magisteriales vinculados a Bonaria, Movadef, a Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Es el hombre de Estado. Yo creo que se puede, con un buen equipo se puede, pero vamos a ver cómo responde. Él tiene una oportunidad. Esperemos que sea así por bien del Perú y de todos los peruanos. ¿Cuánto, y con roguemos de los dioses, ¿cuánto crees que esa oportunidad, ¿no?, que mencionas nuevamente se ve eclipsada, se ve limitada por, digamos, esta reconciliación que ha necesitado Castillo con Cerrón para evitar justamente que los votos del ala cerronista vayan a engrosar, no los votos de la oposición que querían la vacancia? Porque claro, uno diría que, como decías también, no, digamos, se ha metido, ha salido airoso de esta moción de vacancia, pero nuevamente también se ha puesto un poquito la soga al cuello al acercarse nuevamente a Cerrón, porque eso lo aleja de la posibilidad de la que estamos hablando hace instantes. Sí, bueno, también tendría él que hacerle entender a Cerrón que el país requiere un equilibrio político, ¿no? Yo creo que la opción está ahí. No es fácil, definitivamente. La política peruana es complicada. Yo escribí un artículo para La Tercera en junio que decía elecciones a la peruana, acordándome del western a la italiana. No sé si tú recordarás eso, que eres más joven. Entonces era un western diferente al western americano, ¿no? Y entonces acá en Perú hacemos una política muy a la peruana, fuera de los códigos que tiene la política, independientemente de las épocas, de los tiempos, de los signos políticos, ideológicos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está la opción de establecer un equilibrio, ¿no? Es un camino definitivamente muy difícil, muy complicado. No quisiera que perdamos totalmente las esperanzas, pero si esto no funciona, y el plazo no es largo, porque en cualquier momento sale algo equivalente a esas visitas nocturnas a despachar en la casa de Breña, o sale un nuevo presidente del Consejo de Ministros vinculado al CONARE, a Movadef, a Sendero Luminoso, un guerrillero, o sale algo de esto, un nuevo escándalo de corrupción, como esta señora, etcétera, y inmediatamente el ambiente se vuelve a enrarecer y otra vez comienzan las voces de vacancia y el Perú sigue eso que se convertiría en una rutina.
O sea, las elecciones peruanas ya se están volviendo ya una marca propia, así como los spaghetti westerns, ¿no? Son los que hacías mención. Nuevamente, ¿no? Elecciones pachamanqueras, estilo peruano. Sí. No, y te comento una anécdota. Yo escribí ese artículo en La Tercera y un par de meses después, o 3 meses después, La Tercera escribió un artículo que dice en Chile habrá elecciones a la peruana. Obviamente inspirado en el titular, ¿no? Bueno, somos campeones también en crear paradigmas en la política. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces. Luis Benavente, un placer como siempre, maestro. Hasta pronto y gracias. Un gusto saludarte, Cristian. Un abrazo.